Ya. Muy buenos días, amigos del Facebook y de otras redes sociales. Hoy, 10 de agosto, ¿no? Sí. No, 11 de agosto del 2019. Y hoy queremos tocar, como lo hemos anunciado en nuestro muro, sobre el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. ¿Qué es realmente y por qué se celebra o se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas? Como uno de los actores de este acontecimiento histórico, cuando comencé a participar desde 1984 en la vida internacional, hemos venido luchando, ¿verdad?, por diferentes elementos, aspectos de reconocimiento de los pueblos indígenas. Aquí estoy con la compañía del licenciado Juan Pérez Archibol, sociólogo connotado de la comunidad nuestra, y entonces queremos hacer un pequeño análisis sobre esto, ¿no? Voy a tratar de hacer una breve historia, para que tengan una idea cómo surgió, porque muchas están preguntando, pero ¿por qué el 9 de agosto? Cuando yo llegué a las Naciones Unidas, estaba la subcomisión de la prevención contra la discriminación y racismo. Era una subcomisión conformada por 5 expertos de la Comisión de los Derechos Humanos. Es donde se estaba elaborando el borrador de la Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Estamos hablando casi por el 1993, 94. Cuando nosotros entramos a participar, ya había otros hermanos indígenas que estaban realizando grandes negociaciones. Por eso que la Declaración Universal fue una declaración casi de más de 20 años de negociación. Por eso a veces lo que hemos participado en ese proceso nos llama mucho la atención a veces cuando algunos hermanos quieren meter el término que somos pueblos originarios. Ya yo le dije en la concertación nacional, en la reunión de la concertación nacional sobre el acto de reforma constitucional, y le planteé mi punto de vista y le dije claramente a los hermanos que estaban allí: pueblos originarios en Panamá no existen. ¿Por qué? Porque legalmente no existe. No hay ninguna ley que diga que los pueblos originarios están en tal lugar. Nosotros ahora vamos a inventar o crear otro término para luchar otros 20 años más. Por eso que ya hubo un consenso en la vida internacional sobre el término de los pueblos indígenas. Algunos quizás no están de acuerdo, otros sí, pero ya es una idea consensuada para eliminar algunos términos despectivos, como es nativo, tribu, clan, cholo, indio. O sea, los términos que siempre nos han creado la colonización interna y externa. Y eso hemos llegado. Ahora, el día 9 de agosto es donde culmina el trabajo, la subcomisión para elaboración de la Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Ellos terminan el trabajo y pasan a la Comisión de los Derechos Humanos. Y ese día 9 de agosto, la doctora Erika Dae, que era su presidenta, que es una griega, dijo: bueno, ¿por qué no declaramos un año histórico, un año internacional para los pueblos indígenas, esa fecha de una culminación de 5 expertos independientes, no eran de los gobiernos, independientes, que culminaron su trabajo? Entonces, a partir de eso, de esa fecha, desde el 93, también se había creado los decenios de los pueblos indígenas, desde 93 hasta 2003, de 2003 hasta 2013, había esa fecha. Y bueno,
y allí había objetivos claros hacia dónde quería conmemorar y celebrar la fecha del 9 de agosto o los diseños. Bueno, todavía seguimos luchando, Juan Pérez. O sea que el diseño, los 20 años que se dedicó a las Naciones Unidas, no se ha resuelto los problemas indígenas, no se ha resuelto la discriminación. Hoy tenemos el año internacional, tampoco no se ha resuelto, todavía se siguen burlando de nosotros. O sea, ¿por qué? Porque, y eso lo también identificamos claramente, estimado sociólogo, atrás de los pueblos indígenas o atrás de los intereses de los pueblos indígenas están los recursos. Esos recursos que es tierra, bosques, minería, ríos, etcétera, etcétera, todavía están donde está nuestro territorio. Y si no lo quitan a nosotros, y si no destruyen esos recursos, los ricos, las transnacionales no van a dejar de cesar, de reprimir, de explotar y de marginar para quitarnos todos esos recursos. En eso tenemos que estar bien claros. Por eso cuando participamos en los gobiernos, todos los compañeros indígenas, puede ser del PRD, del CIDI, puede ser panameñista, debemos ser más proactivos. ¿Qué es proactivo? Tenemos que tratar de luchar por las políticas públicas claras que defienden nuestros intereses. De lo contrario, vamos a seguir siendo marginados y explotados. Por eso, por ejemplo, el trabajo que ha venido haciendo el amigo Juan Pérez sobre la justicia juvenil indígena es un paso muy avanzado, ¿verdad? Porque recoge a la niñez y a los jóvenes, que es la futura generación, para comenzar a reservar. Y ese todavía es un trabajo que está dentro de lo que es el Año Internacional de los Pueblos Indígenas. Ojalá que algún día acá en Panamá se tome ese 9 de agosto también como el Día Nacional de los Pueblos Indígenas. Te dejo el micrófono, Juan Pérez. Bueno, muy buenos días a todos los que nos escuchan. Yo creo que la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas tiene muchas características y la naturaleza del por qué se declaran los días internacionales, ¿no? Y los días marcos a nivel nacional, a nivel mundial. Uno de estos rasgos se proclama el día 9 de diciembre, 23 de diciembre del 94, que se declara el diseño del Internacional de las Poblaciones Indígenas, y cuando se declara el Día de los Pueblos Indígenas el 9 de agosto, se hace fundamentalmente para visibilizar, ¿ya? Y al mismo tiempo para poder luchar contra lo que usted ya ha dicho, o sea, contra la minería, y quizás ellos no estén pensando en eso, sino que nosotros los pueblos indígenas tomamos esta bandera para que nuestros recursos naturales y espirituales no sean acaparados por las empresas internacionales y transnacionales. Yo creo que eso es importante. Yo creo que usted ha participado bastante, estimado Marcial, en las convocatorias de las Naciones Unidas. Ahora está jubilado. Me parece que la lucha de los pueblos ha sido intensa y fuerte, y pelea en los círculos de estudio y en los círculos de trabajo para que las declaraciones en favor de los pueblos indígenas se den. Y entonces eso es importante, y eso la historia se debe de reconocer el esfuerzo que han hecho muchos compañeros. Y este año es el año de las lenguas indígenas. Así es, ¿no? Y esto es importante para nosotros los pueblos indígenas, porque la lengua sigue siendo uno de los instrumentos, una de las herramientas, uno de los sistemas importantes para el mantenimiento de la identidad. Es uno de los aspectos y una de las características. Y otra de las características en este Día de los Pueblos Indígenas podemos decir que la justicia es otro de los pilares.
Y eso no se toca, nadie estaba tocando, todo el mundo habla del bilingüe intercultural, todo el mundo habla sobre las danzas, el folclore, pero estábamos dejando por fuera la justicia, que es el pilar del sistema nuestro que estamos viviendo. Por ejemplo, el sistema fundado en el derecho romano. Y hoy estamos tratando en el programa con el doctor Alejandro Wolfgang Bonilla, cómo tratar de que la justicia indígena, de cómo nosotros juzgamos a los menores infractores en el sistema nuestro tradicional. Y yo creo que eso es muy importante, que en este año, en este diseño y en estos años que vamos a seguir, gracias al apoyo de la Unión Europea, que se ha dado cuenta que es importante fortalecer. Una de la compañera Erika que has dicho, que es griega, ¿no? Sí, la doctora Erika. La doctora Erika dijo una vez que el pilar del sistema nuestro occidental se funda primero en la política, en el sistema económico y en el sistema judicial, en el sistema de justicia. Todo el mundo nos preocupa lo económico, todo el mundo participamos en la política, pero poco nos interesamos de que la justicia indígena se fortalezca. Y eso yo creo que es importante y es un paso muy importante que nosotros hemos dado en este trabajo durante estos años. Bueno, sí, eso es cierto, totalmente estoy de acuerdo. Y quiero destacar uno de los artículos en esta conmemoración del Año Internacional, porque el Año Internacional es la culminación del borrador de la Declaración Universal. Uno de los artículos que ha sido más polémico fue el artículo 3 de la Declaración, que dice así textualmente, y fue aprobado por los representantes del gobierno. Dice el artículo 3, los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de este derecho, determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. Quiero destacar esto porque a mí me llamó la atención en la reforma constitucional, los miembros, incluso los representantes de los pueblos indígenas, no haya incidido o no haya tocado el tema de la autonomía. O sea, el término de la autonomía debe estar reconocido taxativamente en la Constitución, como la Universidad Nacional o como los municipios que tienen su autonomía o son semiautónomos. La universidad más que todo, o sea, usted puede preguntar ¿por qué la universidad tiene autonomía? Porque los pueblos indígenas no pueden tener autonomía. Porque muchas veces, por la ignorancia de muchos ciudadanos, cuando hablamos de la libre determinación, muchos dicen, no, es que los indígenas quieren independizarse. Eso es todo falsedad, del cual hasta ahora que yo he escuchado en 30 años de mi vida internacional, no hay ningún jurista internacional que ha definido que la libre determinación es igual que la independencia. No, la libre determinación es libre determinación. No necesariamente quiere decir que uno quiere independizar dentro de un Estado. Puede haber dos pueblos o dos naciones, 3, 4 naciones que pueden convivir. Por eso que nosotros en la reforma y en una reunión de la concertación hemos dicho pluricultural, y si van a poner multiétnico, prefiero el término plurinacional, porque plurinacional es un reconocimiento de los territorios, o sea que existen naciones. Y además uno puede preguntar, ¿pero qué son naciones? Una nación tiene historia, una nación tiene su economía, una nación tiene su idioma, una nación tiene de todo, igual que nación panameña. Entonces no hay una diferencia, porque entonces son dos naciones, tanto cunas, nobles, Embera y nación panameña pueden convivir sin ningún problema. Por eso que el Estado, si quiere ser un Estado participativo, representativo, debe declararse un Estado pluricultural y debe declararse un Estado plurinacional. Porque de lo contrario,
vamos a seguir discriminando a los pueblos indígenas y utilizando a los pueblos indígenas folclóricamente nada más. Y eso yo creo que debe tomarse en cuenta, ¿verdad? Este año que estamos hablando, en el año de las lenguas indígenas, se conmemora ya el año internacional de los pueblos indígenas. Existen documentos ya, por ejemplo, el CBD, el Convenio de la Diversidad, de Biodiversidad, tenemos protocolo de Nagoya, tenemos convenio de Ramsar, muchos convenios internacionales que ya están adaptando en la actualidad los términos. Por eso que yo llamo la atención a mis hermanos indígenas cuando dicen que somos pueblo originario. Digo, yo con todo el respeto que tengo a mis hermanos bolivianos, que utilizan los tres términos para identificarse: indígena, campesino, originario. Ellos dicen que los pueblos son campesino, indígena y originario. Hay que entender la realidad histórica de los bolivianos o de los peruanos. Son siglos y siglos de lucha de identidad y que han peleado también con el colonialismo. Pero este problema nosotros no debemos tenerlo, ¿verdad? Porque aquí ya sabemos quiénes son los campesinos, aquí sabemos quiénes son los afrodescendientes, aquí identificamos claramente quiénes son los pueblos indígenas. No tenemos el mismo problema que tienen los hermanos bolivianos en tratar de identificar en un acto constitucional los tres términos. Nosotros debemos ya decir, bueno, somos pueblo indígena. Víctor Marco. El año de las lenguas indígenas, que es muy importante, yo creo que hay que recalcar, no es traducción, porque mucha gente piensa que la lengua, nosotros vamos a fortalecer nuestra lengua traduciendo el español al cuna. Por ejemplo, yo vi en la traducción de la lengua oaxaqueña a mixteca, la mexicana, traducidas a la lengua mixteca, el himno nacional en la lengua mixteca. Me parece que esto no es lo fundamental del fortalecimiento de las lenguas. El fortalecimiento de las lenguas está en la búsqueda del significado, o sea, del significado de la palabra. Por ejemplo, nosotros decimos en cuna, ¿no?, que es algo tiene mucho de sabiduría. Por ejemplo, Kabdaket. Kabdaket tiene dos sentidos. Kabdaket significa también pensar en el futuro, Pekabdainai, o también significa el estar dormido, que estás soñando. Tiene dos sentidos, y ahí está la riqueza de los pueblos indígenas, que tienen varias connotaciones, y eso es lo que hay que fortalecer. No solamente traducir del 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 a cuna, sino que es más que eso, el fortalecimiento de nuestras lenguas. Yo creo que eso nosotros lo tenemos que tomar, y ahora que tenemos a un nuevo director, al profesor Enrique Gardel, yo creo que va a ser, me parece, un buen trabajo para fortalecer las lenguas indígenas de Panamá. No, sí, estoy totalmente de acuerdo, licenciado Juan Pérez Arzúbol, que sí, mucha gente cree promover la lengua indígena es hacer las traducciones, ya, porque eso lo han hecho todas las políticas indigenistas en América Latina, en México, hasta en Bolivia, Perú, en Guatemala. Todos ellos están haciendo, supuestamente promoviendo la lengua indígena, traduciendo. Yo creo que ese no es el propósito. El propósito es de que ojalá que no se pierda ya nuestro idioma, que ya está siendo amenazado por desaparecer, ya, y que ojalá que algún día ya se pueda escribir. Eso es lo que yo creo que, por lo menos, estemos de acuerdo o en contra de los amigos que hicieron el trabajo de hacer la escritura, digo, el abecedario en cuna. Yo creo que ya debemos entrar a comenzar a escribir, porque un ejemplo, a mí me sorprende muchas veces cuando uno ha viajado mucho en Indonesia. Cuando yo leo el indonesio, todo el mundo me dice, ya tú hablas en indonesio. ¿Por qué? Porque yo leo igual como está en español y ellos leen así, solo que la escritura es diferente, ya la escritura es indonesio, pero cuando escriben, casi en inglés o en español, y es igual. Entonces, yo creo que es bueno que comencemos. Ahora, no solamente escribir
poesías, sino tenemos que comenzar a hacer un trabajo serio de investigación sobre el origen de Babigala, por ejemplo. Supuestamente está nuestra identidad, ¿verdad?, más profunda. Ya, Babigala, lo que tú has dicho, la parte espiritual, ya, comenzar a entender, porque yo también, mucha gente ahora están hablando en los últimos años sobre el conocimiento indígena. Es que el conocimiento, como todos los conocimientos, tiene su secreto. Muchas veces los hermanos indígenas no quieren entender y quieren decir conocimiento indígena todo. No, hay aspectos que nosotros no podemos publicar, no podemos decir públicamente. ¿Por qué? Imagínate, por ejemplo, si NASA nos diera todas las herramientas e instrumentos que utiliza en el espacio, oye, el mundo actual estuviera ya diferente, quizás hubiéramos tenido muchas tecnologías más avanzadas. No nos han entregado porque ellos mantienen primero su herramienta de trabajo, tratando de hacer, ¿verdad?, de investigar el Marte, la Luna, y etcétera, etcétera. Y entonces apenas cuando terminan, crean la otra herramienta, entonces nos vienen a entregar. Entonces, y así va. Y también nosotros tenemos que cuidar también nuestro conocimiento, ¿verdad? Porque atrás de la lengua también está el conocimiento. Ya no solamente es decir, bueno, sí, madre tierra, por ejemplo, ya, o nahuana. Nahuana significa, algunos lo traducimos como madre tierra, pero si comenzamos a estudiar profundamente qué quiere decir nahuana, ya, bueno, yo trato de traducir literalmente, dice que es el núcleo de la tierra, Napagua, ya, entonces, ¿y qué quiere decir eso? Entonces ahí comenzamos. No se está diciendo que la madre tierra de manera superficial, comienza a profundizar, ya que hay un asunto más interno de la madre tierra. Y esas son cosas, cada palabra nuestra, cada lengua o cada término de cuna tiene un significado profundo. Tú que eres un escritor, sociólogo, debes saberlo más que yo. Así es. Una de las cosas que a mí me impactó del viceministro, de nuestro viceministro de Asuntos Indígenas, el licenciado Ausencio Palacio, dijo, ya, yo lo publiqué, que no puede ser que el desarrollo de los pueblos, para desarrollar a los pueblos indígenas, tengamos que haber pedido 80 millones al Banco Mundial. ¿Por qué no de los recursos del Estado? Que Panamá tiene plata, ¿sí o no? Claro. De verdad, este es un pensamiento profundo que nosotros siempre también hemos discutido sobre esto, el por qué Panamá tuvo que pedir 30 millones para desarrollar a los pueblos indígenas. Que lo diga un viceministro de Asuntos Indígenas, para mí tiene un punto de importancia. Y otra palabra que dijo en la celebración del 9 de agosto, el Día Mundial de los Pueblos Indígenas, fue el cacique Guayaquiler. Digo, ya basta de mentiras, nos han venido engañando de que van a ratificar el convenio 169 y nunca lo han hecho. Ya basta de mentiras. Y yo creo que esas dos cosas nosotros tenemos que recuperar en este diseño de las lenguas. Porque como bien lo dices, ¿no? La lengua es la síntesis de toda una historia. Por ejemplo, Sapi. Sapi literalmente quiere decir árbol, pero Sapi connota una historia. Sapi Venega, ¿ya? Lugar donde nosotros los seres humanos venimos, el origen de la placenta, ¿ya? Por ejemplo, nosotros podemos hablar de Sapi Venega, Sapi Tumba, Sapi Vipihuat, ¿ya? Entonces yo sí creo que por eso es importante el fortalecimiento de la lengua, no en tanto que sean traducciones literales del español al cuna y del cuna al español, claro, sino que el fortalecimiento y la búsqueda profunda del significado de las palabras. Yo creo que ahí vamos a hacer. No, y hay otro término, por ejemplo, la vez pasada estaba escuchando a un anciano y decía paluala. Todo el mundo hemos traducido paluala como el árbol de la vida. Y él decía, ya eso va a lo más profundidad, la parte espiritual, me dice, no, paluala no es un árbol. Paluala es nuestro cuerpo mismo. Entonces, si comenzamos a hacer una interpretación, un análisis profundo de las cosas nuestras, y vamos tomando en cuenta esos términos que están de moda y que están utilizando, ¿ya? Y porque de lo contrario, nosotros nunca vamos a llegar a un punto. Por eso que es importante nuestro
idioma que se preserve, que se conserve, ¿verdad? Para que la nueva generación, lamentablemente que hasta ahora no están aprendiendo, pero hay que seguir insistiendo para que por lo menos se identifique, ¿verdad?, con nuestras raíces culturales, porque ahí está. Porque yo tengo, Juan Pérez, yo no sé si está de acuerdo conmigo, yo a veces en broma o en serio digo, los cunas tenemos hasta 2050. Muchos se reaccionan. Yo digo, los cunas vamos a tener vida hasta 2050. Muchas reaccionan y dicen, no, no puede ser que todavía estoy vivo, sí. Y si comenzamos a hacer un análisis de cada uno de nosotros, ya prácticamente están muchos aquí, por ejemplo, estamos desde la comunidad Coscuna, una comunidad de más de 100 familias cunas, dentro de cerca de la ciudad de Panamá, y prácticamente muchos niños ya no hablan cuna, ya no quieren comer comida típica nuestra, tulemasi, porque prefieren comer un Burger King, valga la publicidad gratis, o McDonald's, ya, porque no quieren comer, incluso muchas recetas ya nosotros nos hemos olvidado. La vez pasada estábamos hablando, por ejemplo, maduala con humus, con pescados pequeños y con coco, maíz con coco y ahumado. Y esas son cosas que ya nosotros no comemos. Yo comí cuando estábamos allá en el primer ciclo de Lecantula, a los 15 y 14 años, todavía se podía comer. Pero toda esa receta ya nosotros lo estamos olvidando. Por eso que la vez pasada yo le comenté acá al licenciado, vamos a hacer también reglas, costumbres que tienen el pueblo cuna, lo que nos hemos olvidado. Ya un programa especial para eso lo vamos a hacer, para también rescatar un poco, ¿verdad? Porque Juan Pérez es un compañero muy investigador nato, y debe tener muchas de esas cosas, por ejemplo, de las cosas que nos prohíben a los cunas, por ejemplo, los tabúes que él llama, y también cosas que se han olvidado. Ya yo creo que sería bueno recordar, y de allí los compañeros que nos están escuchando, los cunas que nos están escuchando, nos pueden hacer llegar toda esta semana, ¿verdad?, por el correo de Juan Pérez Archibol en Facebook. Le pueden mandar cosas que ya no existen en la población o en el pueblo cuna, para tratar de recordar, ¿verdad? Porque hay muchas cosas. Por ejemplo, para decirle, cuando viene el terremoto, antes nosotros nos bañábamos. Hubo un terremoto, nuestros padres nos sacaban nosotros, echaban el agua y tocaban los baúles, la hamaca, etc. Hoy, los que estamos en la ciudad y los que están en la comunidad casi ya no lo hacen. Esas cosas sí vamos a hacer recordar a Juan Pérez. Bueno, yo creo que ya son las 10:30 y 10:28. Yo creo que es importante lo que ha dicho, ¿no? Que nosotros tenemos que hacer programas para sistematizar todas nuestras normas judiciales, y también sistematizar todas nuestras tradiciones. Por ejemplo, lo que ha hablado de Maduala, casualmente lo están haciendo en la casa de Samita. Maduala para propaganda gratis. Los que quieran ir a consumir Maduala, comida ancestral, pueden venir a la casa de Samita, que lo están vendiendo. Yo lo vi, ella me dijo que lo iba a vender. Por otro lado, yo creo que también es muy importante el celebrar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, no para comer ni para encontrarse en el hotel o para vestirse, sino que es el vivir diario, ¿ya? El vivir diario, la lucha y la búsqueda de la autonomía. La autonomía se basa fundamentalmente en la armónica colaboración con el Estado. Como ya lo has dicho, ¿no? No es independencia, no es separarse, sino que el buscar la autonomía es que nosotros, de nuestra diversidad, de nuestra especificidad, trabajamos en armónica colaboración para poder fortalecer nuestro desarrollo desde nuestra identidad. Bueno, ya estamos por culminar, ¿verdad?, este programa, y queremos agradecer a todos los amigos. Hoy también, para recordarles, hoy 11 de agosto es aniversario de uno de los caciques conspicuos que ha tenido Cunayala,
como Olotebliquiña. Hoy se conmemora ¿cuántos años, Juan Pérez? Bueno, es un año más, ¿verdad? Y Olotebliquiña, ¿quién fue? Para hacerle un rato, o sea, ¿dónde se destaca Olotebliquiña? Y es un líder de nuestra generación. Claro, nosotros hemos tenido la oportunidad, cuando estábamos en la escuela primaria, nos llevaban al Congreso y escuchábamos a esos dirigentes. Y todavía en el primer siglo todavía nos estábamos escuchando a ellos. Entonces, a él sobre todo. Es que Olotebliquiña fue el comandante de la revolución de 1925. Comandante en el sentido que comandó físicamente a un movimiento revolucionario del pueblo Cuna. Ese es el título que realmente tiene Olotebliquiña, de ser comandante del acto de 1925. Y eso es de nuestra comunidad, ¿verdad? Yo creo que él se fue a los 20 y tantos años, muy joven, que Nelecantule le confía en él. Nelecantule fue un sabio pensador Cuna, el que arma la estrategia y el que ejecuta es Olotebliquiña. Entonces hoy, un año más de él, y nosotros queremos hacer un acto de reconocimiento, ¿verdad? Y yo sé que mis amigos del ASTO, de la Asociación de Olotebliquiña, de amigos de Olotebliquiña, deben estar realizando un acto de reconocimiento, pero de todas maneras queríamos recordar a toda la juventud, a los jóvenes, al pueblo Cuna, que no nos olvidemos, ¿verdad?, estos actos conmemorativos de la muerte de nuestros líderes, para plasmar, ¿verdad?, y para hacer vigente el pensamiento de ellos, del cual lucharon por nosotros. Si no, nosotros no tuviéramos el territorio que hoy, ¿verdad?, muchos están gozando, muchos están viviendo de los recursos que tiene Cunayana, el turismo, el marino, todos los recursos que hay en nuestro territorio. Ellos lucharon y yo creo que nosotros tenemos que cuidarlo, y para que nuestra generación nueva que viene, porque ya nosotros los que estamos en los 60, Juan Pérez, estamos en las postrimerías, ¿verdad?, de dejar este lugar, y entonces hay que dejarlo, ¿verdad?, a la nueva generación que viene, venidera, ¿verdad?, porque hay muchos jóvenes que vienen surgiendo y que tengan conciencia de estos recursos que han sido luchados, custodiados por nuestros ancestros. Así que, muchas gracias, Juan Pérez, no sé si quieres decirte. Bueno, un saludo muy especial a los compañeros de ASTO, de verdad, ha sido uno de los grandes gestores de la Revolución Tule, y un saludo especial a la gente de ASTO, y también el importante que nosotros también vayamos recuperando en este contexto del Día Internacional de los Pueblos Indígenas a nuestros líderes nacionales y a nuestros líderes originales. Bueno, muchas gracias. Chao. Bye.